ese rico cafecito, ahora sí, a leerme un buen libro. Oye, te llegó un correo. ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo un libro. Te llegó una carta. ¿No la quieres? ¿Una carta para mí? Sí, una carta. ¿La vas a querer? Toma. Bueno. ¿Se dan cuenta? Tiene el sello del estudio. Vieron que yo era muy bueno y esta es una carta de contratación. O de disculpas. Vamos a ver. Y bien, ¿qué dice esa carta? ¿Si es un contrato? Es una orden de restricción. Rayos, señorito. Voy a llevar un pan. Será en otra ocasión. Bienvenidos una vez más al taller de historietas, aunque más bien es un curso, no un taller. Hoy vamos a aprender un poquito sobre lo que es la narrativa, las onomatopeyas y algo de líneas dinámicas. En el capítulo anterior aprendimos un poco de narrativa visual, es decir, cómo contar una historia, asimismo también a poder aterrizarla en las viñetas. En esta ocasión vamos a aprender acerca de cómo pasar de tu historia que ya creaste a el guión. Y tú dirás, ¿para qué quiero eso si ya tengo la historia? Ok, porque la diferencia radica en que la historia básicamente nos narra los acontecimientos, mientras que el guión nos va a decir puntualmente, con detalle, lo que está sucediendo visualmente. Esto nos ayudará a la hora de poder dibujar nuestra historieta. Comenzaremos con un breve ejemplo de la historia más corta del mundo, que dice así: y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Esa es toda la historia. Ahora les preguntaré, ¿quién despertó? ¿Qué dinosaurio? ¿Dónde estaban? Habrá una respuesta diferente de acuerdo a lo que ustedes imaginan. Por ejemplo, algunos me dirán que ¿quién despertó? Cavernícola, o un científico que viaja en el tiempo, o quizás un animalejo que se estaba escondiendo. ¿Y qué dinosaurio? Puede ser un T-Rex, puede ser un megalodonte, etc. El guión nos va a ayudar a poder aterrizar la idea y que todos imaginemos lo mismo. Vamos a ver el ejemplo aplicado al guión. Tenemos la historia básicamente nos va a contar lo que está sucediendo sin entrar en mucho detalle y a veces nos va a guardar algunos secretos, mientras que en el guión vamos a hacer lo más descriptivos posibles. Ahora les voy a contar la misma historia en forma de guión. Era una mañana lluviosa cuando ella despertó. Era una pequeña niña que estaba entre un cúmulo de hojas. Siente una brisa muy fuerte que entra a su cueva húmeda. Abre los ojos y nota las fauces de un enorme tiranosaurio rex que está respirando. Ella se espanta y enseguida agarra las hojas más próximas y vuelve a taparse. Acto seguido, notamos que el ojo del dinosaurio se asoma a la cueva, viendo solamente el cúmulo de hojas que se encontraba. Gruñe y se retira. Escuchan sus pasos alejados. Como habrán notado, hay una diferencia entre la primera historia y la segunda historia, pero es la misma historia. ¿Qué ha pasado? Yo ahora les he dado un panorama más amplio para que ustedes imaginen la historia. Es para que la gente que trabaja en nuestro equipo pueda ayudarnos a dibujar. Ahora voy a enseñarles la estructura de un guión. En una página, siempre arriba en el encabezado, va a estar lo que es la descripción de qué está ocurriendo en esa página y el número de viñetas que van a estar en esa hoja. A continuación, abajo vamos a ver el número de la viñeta, así como también el formato de la viñeta, es decir, si es en vertical o en horizontal, o sea, parado o acostado. Y también el tipo de plano, gran panorámica, primerísimo plano. Van a tener que describir cuál es el plano que van a utilizar. Acto seguido, van a poner toda la descripción de lo que está ocurriendo en ese cuadro. Se muestra la cara de la niña asustada, se ve su ojo en primerísimo plano, así van a describir. Y después van a añadir si hay diálogos, si está gritando "oh no" o si está susurrando, lo que esté diciendo. Si hay algún sonido que va a acompañar la escena, que son las onomatopeyas, también los vamos a ir añadiendo. Existen varios tipos de guiones. Por ejemplo, muchos le llaman a lo que es la historia el guión literario, es decir, cómo narra la historia, como lo que vimos. Ahora bien, tenemos el guión técnico, cuando especificamos todo con lujo de detalles. En el cine se utiliza muy recurrentemente. Tenemos también el guión gráfico, que es el famoso storyboard, es decir, los dibujos rápidos, garabatos que ustedes pueden llegar a hacer para ejemplificar cómo van a ir los personajes o lo que va a estar pasando en cada viñeta. Y también tenemos lo que es el guión
que es esta estructura que les acabo de enseñar. Dependiendo del autor les van a decir diferentes tipos de guiones, pero en síntesis trabajamos mucho con el guión gráfico, o sea, con dibujitos y garabatos, o dos, con lo que es la descripción de cada viñeta. Hay gente que se ahorra todo esto, porque si estás haciendo solo tiras cómicas, es decir, historias muy pequeñas que se narran en 3 cuadritos, no necesitas hacer un guión porque realmente es algo que se utiliza cuando las historias son medianamente largas o muy largas. Vamos a generar un pequeño ejemplo del guión de la historia del dinosaurio para que ustedes puedan llegar a hacer sus propios guiones en base a este ejemplo. Este ejemplo se los voy a dejar aquí abajito en el link para que ustedes puedan tener ya cómo hacerlo y se les haga muchísimo más sencillo. Pueden descargarlo en esta cajita o también en esta liga. Ahora vamos a hablar acerca de las onomatopeyas. Las onomatopeyas son aquellos efectos de sonido que ocurren mientras están sucediendo las acciones en la viñeta. Esos como pause, crash, tush, blam, puff, todo lo que son los sonidos, mientras que los vamos a representar con letras que simulen los sonidos. Existen muchos que ya son utilizados en muchas historias, pero también existen artistas que generan los suyos. En este caso, yo los invito a ustedes a que jueguen con los sonidos que ya conocen más, así como también puedan generar sonidos nuevos. Estos sirven para poder ponerle la intensidad a la acción y que uno entienda un poquito más lo que está sucediendo y poder ponerle la banda sonora a sus historias. Suelen tener líneas muy exageradas o las palabras son muy grandes, dependiendo de la intensidad del sonido. Si el sonido no es tan grande, las letras no son tan grandes. O sea, ustedes imagínense el volumen y de acuerdo a ello van generando los textos. Podemos ver que a nuestros personajes o a nuestras escenas les acompañan algunas líneas que les llamamos las líneas dinámicas o líneas de movimiento. Estas líneas nos pueden servir para diferentes cosas, como puede ser el movimiento, la dirección o también la velocidad con la que se representa alguna escena. Aquí veremos algunos ejemplos y ustedes tratarán de distinguir cómo es que estas líneas están sirviendo. Por ejemplo, aquí esta representa movimiento. Estas de aquí representan dirección. Estas de aquí son para dirigir la mirada del espectador de acuerdo a lo que queremos mostrar. Es el tipo de línea que vamos a utilizar. Y hasta aquí vamos a dejar los contenidos de ahora, puesto que hay mucho más que aprender. Recuerden, nos quedan un par de videos para poder concluir nuestra historieta. Espero que estén generando sus historias, que ya por fin vayan a aterrizarla en papel y nos estaremos viendo aquí la siguiente semana. De nuevo les dejo con el huevo que les va a ayudar a ustedes para poder tener el reto de la semana. Hasta la siguiente. Hola, ¿me extrañaron? Muy bien, el reto de la semana. Por cierto, ¿me están haciendo todos los retos o me ignoran a mí nada más porque soy un huevo? Espero que no. Muy bien, el reto es que ustedes ya hagan su propio guión, aunque sea una hojita, por fin. Y también vayan haciendo sus historietas. Quiero ver viñetas. Recuerden, desde la semana pasada quedamos con que ya íbamos a empezar, así que espero que lo estén haciendo. Y también vamos a ver... No, ya no vamos a hacer nada más. Los veo la siguiente semana. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.